tenido la necesidad de vigilar a las y los servidores públicos. El comportamiento corrupto, sin duda. Pero hay algo de lo que yo quiero, en lo que yo quiero enmarcar esa necesidad que tenemos como sociedad de saber quiénes nos gobiernan y quiénes están al frente de las instituciones y quiénes están laborando en el sector público. La libertad de expresión implica muchas características. Una de ellas es que tengamos la posibilidad de escrutar la vida de las personas públicas. Por el solo hecho de ser personas en el servicio público, por el solo hecho de ser, como lo son ustedes también, servidores y servidoras públicas, por ese solo hecho estamos sometidos al mayor escrutinio social, y así debe de ser. Y eso es lo primero que tenemos que respetar. Ese escrutinio social que busca determinar si con las pruebas que yo ofrezco, si con las manifestaciones y con las declaraciones que yo pongo a la luz pública, me he enriquecido o no, he dispuesto honorablemente de mi cargo o he cometido conductas que pueden lastimar el bienestar general y los recursos de todos. Eso es lo principal que tenemos que comprender, que somos sujetos de escrutinio público hasta donde la sociedad lo determine. Ahí no puede haber límites. ¿Cuáles son los límites que como servidores y servidores públicas tal vez a algunos de ustedes les haya preocupado? ¿Soy rica o soy pobre? A algunas personas nos da vergüenza ser tan pobres, pero algunas personas podrán estar preocupadas de tener muchos recursos y que no sean del dominio público, porque ante la inseguridad en el país sienten que pueden ser objeto de secuestro o de alguna otra de las manifestaciones cotidianas de inseguridad que vivimos en México. Entonces, en el equilibrio de estas dos preocupaciones, creo que los formatos de 3D3 deben demostrar la mayor información posible sin comprometer la seguridad de las personas, en el sentido de identificar directamente las cuentas de banco o aquella información que sea muy sensible para la comisión de delitos de toda índole, ¿no? Desde cibernéticos hasta directos que lastimen la integridad y la vida de las personas. En cuanto a los formatos de 3D3, por lo tanto, senador Flores, creo que debe de modificarse y creo que debe mostrar la mayor información para satisfacer la inquietud ciudadana normal, no se acusa a nadie, de saber si la persona está actuando como juró hacerlo en el pleno respeto al principio de legalidad. Doctora, si me permite nada más una precisión, mire, es que probablemente, y quizás yo no me expresé adecuadamente en mi pregunta, pero le aprecio mucho lo que plantea usted. Sin embargo, la contradicción que yo quería plantearle y en la cual me gustaría conocer su opinión es precisamente en que el formato publicable de suyo es una versión, digamos, que es distribuible, que es pública, y es una versión que no permite profundizar precisamente en eso. Y lo que yo planteo es, si la respuesta sería ampliar, usted está diciendo eso y así lo estoy entendiendo, pese a la posibilidad de en esa ampliación entrar en tensión, digamos, con el resguardo de determinada información que constituye teóricamente un derecho fundamental, previsto tanto en el artículo 6º como en el artículo 16. El distribuirlo, o si por el contrario esa información tendría que estar en manos de la autoridad y por lo tanto la versión publicable pues no tendría otro sentido que meramente señalar que la persona ha entregado sus declaraciones con determinadas características muy genéricas que en realidad no comunican absolutamente nada a la ciudadanía. Ese es mi... Yo soy de la opinión de que debe de ampliarse los formatos de información disponible para satisfacer esa justa demanda ciudadana de saber quiénes nos gobiernan. Entonces, en mi opinión, debe darse la mayor información posible, manteniendo el equilibrio con aquella que pueda ser mal utilizada en términos de seguridad a la integridad y la vida de las personas. Pero creo que no debe de haber otro límite más que ese. Sí, señor. En cuanto al acceso, en cuanto a las acciones que debiera de seguirse respetando el derecho de acceso a la información y las funciones de garantía de esos derechos y a la protección de datos personales en integración con la condonación de créditos fiscales,
soy de la misma opinión. Yo creo que deben de informarse quiénes son y por qué, inclusive debiera de decirse por qué razón han sido condonados los créditos fiscales. No sé si a ustedes les ha condonado algo Hacienda, pero a mí nunca me ha condonado nada. Y en ese sentido, si yo he podido pagar, yo creo que todos pueden pagar. Y si no pueden pagar, tenemos el derecho a los ciudadanos de saber qué es lo que ha sucedido en ese caso particular, que la Secretaría de Hacienda, en el cuidadora y recolectora de nuestros recursos, de los recursos de todos, ha tomado la decisión de apoyarlo y condonar aquella deuda o aquella contribución que deba hacerse. Creo que eso es una información fundamental porque no se trata de ustedes, de los señores senadores y senadoras y de los que estamos aquí. Se trata de condonaciones muy importantes de recursos que pueden ser utilizados de muchas maneras más positivas en el país, en mi opinión. Sin embargo, hay que considerar que la autoridad hacendaria tendrá sus razones y motivos para hacer esas condonaciones y creo que es bueno, que es saludable, que es bueno para la República que conozcamos las razones por las que la autoridad hacendaria realice esas condonaciones y a quiénes. A mí me parece que la información se ha dado muy plana, fulanito de tal o fulanita de empresa, etcétera, tanto se le condonó. Creo que debe de acompañarse de una mayor información para que podamos decir, pues se le condonó porque X razón que haya tenido la autoridad hacendaria, que deberá tener razones motivadas y fundadas en sus propias atribuciones y funciones que debe y responsabilidades que debe de cumplir. Entonces, creo que mantengo la misma posición, deben abrirse a la información pública todos los créditos fiscales y condonaciones que haya hecho la Secretaría de Hacienda a cualquier persona física o moral en el país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Alma Clarisa Rico Díaz. Espero. Senador. Sí, por favor. Por favor. Sí. Los derechos humanos son intransferibles y por lo tanto irrenunciables, pero entiendo el fundamento de esa solicitud para decir que si en caso de ser comisionada no seré candidata ni en el transcurso ni al final del periodo para ningún cargo de elección popular. Entiendo que la preocupación es que no tengamos mayor interés que el de enfocarnos en el derecho de acceso a la Pero también era muy preciso que era una opción que podrían tomar. Claro. o no aceptar. De hecho, Víctor Manuel Díaz, Javier Santiago Castillo, Diana Cristal González no presentaron carta y eso no le imposibilita a ser beneficiada, a ser designada como comisionada. No es la idea de limitar